Buenas. Genial, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Muy bien, hagamos esto. Yo te paso el host para que puedas mostrar pantalla, etcétera, y yo me quedo grabando. Ahora, si necesitas pasar pantalla ahora, vas a tener que ir aceptando vos la gente. Ok. Si necesitas No, pasar... pero si querés andar aceptando vos como te manejes, yo después necesito recién para durante la clase compartir pantalla. Al principio Ok, genial. está Entonces bien. me avisas y te paso el host. ¿Vale? Dale, perfecto. Igual esperamos unos minutitos ahora. Y Dale, después... así aceptas todo junto. Yo No, sí, mientras voy busco agregando, pero va tardando. más. ¿Listo? Voy a... Buenas. Hola. Bueno, esperemos unos minutitos y ya arrancamos. Mientras les cuento que Wada es la profe, así que ella es la que va a estar Hola. explicando todo. Pueden hacer preguntas por los comentarios o pueden prender el micrófono y preguntar como se sientan cómodos. Si Sin están en los ningún comentarios, problema, interrúmpanme cualquier cosa. Si estoy hablando para que no me pase re lejos y tienen una duda puntual, interrúmpanme, no pasa nada. sí, igual de última, si están en los comentarios, yo te voy pasando la pregunta. Así no hay Dale problema. también. Hola, a mí me pasaron este link porque dijeron que van a estudiar biología, entonces bueno, todo lo que sea biología y repasar para mañana me viene bien. Así que bueno, Genial. bueno. Creo que están todos en lo mismo. Hola chicos, me pasaron este link porque vamos a hacer un repaso del examen de biología de IPC, el Sí, segundo parcial. sí, de biología del segundo parcial. Sí. Wada, Consulta, ¿nos vas sí. a ayudar para el final o nos soltás la mano en ese? En el final siempre estamos organizando repasos. Nosotros somos de Discord, que somos un grupo que organiza repasos, busca que las personas tengan espacio para poder charlar, para poder repasar y organizarse mejor. Así que siempre estamos organizando repasos. Igual estamos grabando la reunión, así que lo que diga Wada, que va a ser la profe, lo van a tener. Así que no Consulta, tengan ¿ustedes son problema. estudiantes de la UBA? Sí, las dos. Sí. Las dos, ¿en qué carrera están? Yo De en chusma, quiero psicología. saber. Sí, yo Yo en Están en también. psicología. psicología. Me encanta. ¿Y para el final de psicología te podemos agregar? Para el final de psicología, no sé si Wada va a estar dando repaso. Si organizamos, igual se van a enterar, porque siempre estamos pasando por los grupos y por el server. Así que, pero somos varios. No sé si vamos a estar nosotras. Me pueden mandar por privado igual si quieren y preguntarme. Genial, Ok, Wada, si ¿y te querés. encontramos en alguna página en particular? ¿Vos venís de WhatsApp?
Sí, sabés que sí, me llegó el link que ibas a dar una clase hoy de ayuda para el final, pero me llegó al grupo que tenemos de biología de WhatsApp. Muy bien, sí. El número que lo mandó dice Maru Quiroga, soy yo. Me puedes mandar al privado y después te explico cómo podés obtener información sobre nosotros. Y si no, había varios links en ese mensaje. El anteúltimo era un link a Discord, que es una aplicación. Por ahí pasamos toda la información y hacemos algunos de los repasos, etc. Y si no, mandame y yo te muestro y te cuento. No hay drama. Cualquiera Te me hago puede una mandar. última pregunta. ¿Estuviste ayudando a los del primer parcial en el final? Yo no. Yo no porque no sé de biología. Guada es la profe. E Y igual yo de todas. estuve dando clases particulares, nunca di una clase así grupal, digamos, con ellos, pero estuve dando clases particulares para el final del primer cuatrimestre. ¿Y cómo viste el final del primer cuatrimestre? ¿Está muy complicado? ¿Es múltiple choice y va a estar dentro de todo, no sé? Más o menos, fue multiple choice, no fue muy diferente de las otras evaluaciones, ¿sí? Fue el mismo estilo de preguntas, iba por el mismo lado, pero fue un poquito más rebuscado. Como que las opciones no eran quizás tan Tan distintas, básicas sino como el que de primer golpe era más parcial. parecido, claro. Tal cual. Pasó con la materia de IPC, que creo que nos pasó a todos, que el parcial, el segundo parcial, fue mucho más rebuscado que el primero, y si bien fue múltiple choice, fue muchísimo más rebuscado porque nos daba la opción de argumentar, o sea, de respaldar tu respuesta porque vos no sé, te tirabas por una respuesta, cosa que no había pasado en el primer parcial. Hasta ahora venían siendo muy light los parciales, y ahora es como que le están buscando la vuelta. Ujú. Pero Sí. no te molesta. Acá los dos parciales habían sido parecidos en estilo de preguntas. Recién el final fue un poco más rebuscado, pero bueno, nada, el segundo parcial simplemente es más complicado porque ya los temas quizás son más difíciles, pero no sé si porque las preguntas se vuelvan más complicadas. Pero no pasó de que pidan explicar por qué sí o por qué no. No, Ok, listo, esa por lo era la menos duda. en el primer cuatrimestre. Si quieren, no sé, Maru dirá, podemos ir arrancando. Sí, vos Voy a tratar arrancá. de no ir en cámara lenta solamente para que después se puedan ir felices a comer y hacer sus vidas porque son temas extensos. Pero si voy muy rápido o lo que sea o alguien tiene una duda, escriban en el chat y repito o les contesto la duda que tengan, no hay problema. También se pueden prender el micrófono y decir la duda en voz alta. Eh, Maru, necesito que me pases el host así puedo compartir imágenes. Ya lo tenés. Ahí está. Gracias. Bien, arrancamos entonces con el primer tema. Si por algún motivo alguna imagen no se ve o se ve rara, me avisan. El primero de los temas es el núcleo, que, o sea, está únicamente en las células eucariontes, las procariontes no tienen, las procariontes van a tener una única molécula de ADN que va a estar en forma circular en un área suelta en su citoplasma. Pero los eucariontes tenemos algo más complejo, que es el núcleo, que es toda una estructura que nos permite proteger nuestro material genético. Entonces, este núcleo va a estar compuesto por diferentes componentes que sirven, por un lado, para proteger el material genético y por otro lado, para dejar entrar o salir cosas. ¿Sí? Es el espacio donde se almacena todo nuestro material genético. Toda la información que nosotros después pasamos a nuestra descendencia y toda la información que sirve para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, va a estar compuesto, por un lado, por una envoltura nuclear, ¿sí? La envoltura nuclear son las partes que van a estar señaladas como membrana externa e interna. Vendría a ser lo que está en celeste y cubre a todo el núcleo. Estas membranas están separadas por un espacio muy finito, es lo único que hace que sean dos membranas y no una, si no estuvieran separadas serían la misma membrana. Y mientras que la interna va a estar en contacto con el interior del núcleo, la externa va a estar en contacto con el citoplasma y además va a tener, ven que tienen como unos puntitos dibujados. Esos puntitos lo que van a representar son ribosomas, ¿sí? Que están adheridos a esa membrana. También esa membrana va a estar interconectada con el retículo endoplasmático rugoso, es como que son compartimientos que están casi conectados. Estas membranas básicamente sirven para la protección, son la estructura y la forma del núcleo.
pero van a presentar algunas perforaciones. Estas perforaciones, que acá están dibujadas como si fueran unas florcitas celestes, vienen a ser lo que se llama complejo de poro nuclear, ¿sí? Son una especie de canales o túneles que conectan el interior del núcleo con el citoplasma, de tal manera que las cosas que tienen que entrar o salir puedan hacerlo. ¿Cualquier cosa puede entrar o salir por el poro nuclear? No. Solamente pueden entrar o salir las cosas que tengan una señal que lo indique. Por ejemplo, si algo está dentro del núcleo y necesita salir, va a tener una señal de exportación nuclear para ser exportado por unas proteínas que se van a llamar exportinas, desde dentro del núcleo hacia afuera. ¿Quién está dentro del núcleo y necesita salir? En general, los ARNs. Los ARN se forman adentro del núcleo. Cualquier tipo de ARN se forma por el proceso de transcripción adentro del núcleo. Y muchos de ellos participan en el proceso de traducción de proteínas. El proceso para crear una proteína ocurre en el citoplasma, entonces necesitan salir el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal, cuando ya se forma en forma de ribosoma, etc. Guada, una pregunta Dime. hicieron. ¿Envoltura nuclear y carioteca son distintos nombres para lo mismo? Son distintos nombres para lo mismo, sí. Sea envoltura nuclear o carioteca, es lo mismo, ambos significan membrana externa e interna del núcleo en un solo nombre, pero es lo mismo. Bien, entonces, de la misma manera que hay exportinas, hay importinas que, por los complejos de poro, van a hacer pasar a todas las cosas que tengan una señal de localización nuclear, cosas que van adentro del núcleo. Por ejemplo, cualquier enzima que tenga que hacer un trabajo en un proceso como transcripción o duplicación del ADN, va a tener que ir adentro del núcleo para poder hacer ese trabajo, porque las proteínas, las enzimas son proteínas y se forman en el citoplasma. Tienen que ir al núcleo para hacer sus trabajos. También van a entrar las proteínas ribosomales. ¿Por qué? Porque las unidades del ribosoma, el ribosoma vamos a ver después que es como una especie de, podemos imaginarnos una lápida con un rectangulito abajo siempre en los dibujos, tienen una subunidad mayor y una menor. Esas dos se van a formar con el ARN ribosomal y las proteínas ribosomales en el nucleolo, que es ese círculo de color turquesa que está marcado bien en el medio del núcleo. Es básicamente un área esférica y lo que ocurre ahí es eso, la asociación entre ARN ribosomal y proteínas ribosomales para formar las partes del ribosoma, que después van a tener que salir con las exportinas hacia el citoplasma para transformar el ribosoma donde va a ocurrir la traducción. También podrían llegar a tener que entrar las proteínas histonas, que son las que se van a asociar con el ADN del núcleo. O sea, justamente esto era más que nada para decir que las procariontes no van a tener proteínas histonas asociadas a su ADN, como habrán visto para el primer parcial en realidad. Pero bueno, las eucariontes sí, por lo tanto esas histonas tienen que entrar para poder asociarse con el ADN, porque cuando el ADN se duplica, tengo más ADN, necesito más histonas. Además de estas cosas, el núcleo va a tener lo que es el nucleoplasma. El nucleoplasma, imagínense el citoplasma para la célula, el nucleoplasma para el núcleo, ¿sí? Es ese espacio que está dentro del núcleo y donde están todas las cosas que van adentro del núcleo. Entonces va a tener disueltas algunas sustancias, posiblemente enzimas que participan en algunos procesos, y va a tener, por un lado, una matriz nuclear. La matriz nuclear es un esqueleto filamentoso, ¿sí? Formado por filamentos intermedios, básicamente, que ayuda a mantener la forma del núcleo. Es como un esqueleto que le da forma al núcleo. Después tenemos el nucleolo, que es este área marcada en turquesa que habíamos dicho que servía, que era el espacio donde se creaban las subunidades del ribosoma. Y por último tenemos el ADN. Antes de pasar a explicar del ADN, voy a decir un último componente del núcleo que es la lámina nuclear. La lámina nuclear está prácticamente, o sea, es una red de filamentos proteicos, ¿sí? Son filamentos intermedios que están en forma de red y que está como pegada, cubriendo la membrana interna, ¿sí? Como bien pegada a la membrana interna. Y lo que va a hacer básicamente también es darle soporte al núcleo. Y es importante esta lámina nuclear porque está relacionada con la división celular. En la división celular se tiene que desarmar el núcleo, porque si yo quiero dar parte de mi material genético a esta célula y otra parte a la otra célula, primero tengo que romper la bolsa que los envuelve. Y gracias a la lámina nuclear va a poder desarmarse el núcleo para dejar expuesto el material genético y dividirlo. Lo vamos a ver bien en la división celular. Ahora sí, el último componente del núcleo claramente es el ADN, ¿sí? En forma de cromatina. ¿Qué es la cromatina?
La asociación del ADN y proteínas histonas. Yo digo cromatina, ustedes tienen que pensar ADN con sus proteínas histonas, todo ese ADN que está dentro del núcleo con sus proteínas. El asunto es que esta cromatina se agrupa, ¿sí? No es que tenemos ADN tirado y proteínas tiradas, sino que se van a juntar octómeros, es decir, 8 proteínas histonas, y se les va a enrollar ADN alrededor. La histona número 1 se va a quedar afuera del grupo, pero igualmente, se entiende el concepto, tenemos 8 histonas, alrededor se enrolla ADN y queda afuera la histona número 1. Cada unidad, es decir, cada bloquecito de 8 histonas con ADN enrollado, se va a llamar nucleosoma. Todos los nucleosomas juntos forman la cromatina. Y la cromatina puede estar en dos estados. Estado de heterocromatina o eucromatina. Eso depende de su estado químico, básicamente, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a pensar más en el estado físico en el que está, si se quiere, como decir si tengo agua en forma de hielo o líquida, una cosa así. La heterocromatina es cromatina que está súper condensada. Entonces, ¿cuál es el problema? Está tan condensada, tan enrollada y apretada, que no se puede acceder. Si yo no puedo acceder a leer lo que dice el ADN, entonces ese ADN es información que no se expresa, ¿sí? Los genes que estén ahí van a estar silenciados, inactivos. ¿Por qué? Porque para que el ADN se exprese, alguien tiene que leerlo e interpretarlo y hacer algo con eso. Si no, si la información está guardada e inaccesible, nunca se va a poder expresar. En cambio, la eucromatina es todo lo contrario, son esos genes que se expresan, son genes que están activos, porque va a estar en un estado laxo, va a estar como suelta, disponible y accesible para que pueda ser leída y entonces esos genes se codifican, se interpretan, se transcriben e incluso si es para crear proteínas, se traducen en proteínas. Ahí sí se estaría expresando. Durante la división celular, esta cromatina se va a condensar al máximo, es decir, durante la división celular, toda la cromatina se condensa 100%. No vamos a poder transcribirla, ni traducirla, ni nada, porque está súper condensada. Y ahí es cuando nosotros vemos lo que llamamos cromosomas, ¿sí? La cromatina se condensa de tal manera que podemos observar en el microscopio 46 cromosomas en el caso de nuestras células. Cada cromosoma va a tener un centrómero. Cuando nos los imaginamos en forma de X, como los dibujan siempre, el centrómero es la cintura, la parte del medio. Va a tener telómeros, que son los extremos, y va a tener, un cromosoma simple es un solo palito, es cuando lo dibujan con un solo palito. Pero en la división celular, que necesitamos darle un cromosoma a cada hija, vamos a ver los duplicados, los cromosomas, ¿sí? En forma de cruz. Cada patita de la cruz va a representar una cromatide. Entonces, dependiendo del momento de la vida de la célula, tenemos una o dos cromatides. Igual me estoy adelantando a algo que vamos a ver dentro de un ratito. Estas cromatides se van a llamar, si están juntas, si son dos, cromatides hermanas, porque cuando el cromosoma está duplicado, las dos patas van a ser exactamente iguales. Por eso se llaman hermanas, porque son gemelas, porque son idénticas. Dicho esto, vamos a pasar a otra cosa. A ver. Alguien que busque otra imagen, igual esto es para hacerlo más cortito. Ténganme paciencia. Acá está. No sé si se ve o está re chiquitito, pero esto que tengo acá es el cariotipo. El cariotipo, perfecto. El cariotipo son todos los cromosomas que hay en una célula en una foto y organizados, ¿sí? El cariotipo es una foto de todos los cromosomas y se los va a organizar. ¿De qué manera se los va a organizar? Por tamaño y forma. Fíjense que dice 1, 2, 3, etcétera, y vamos viendo que son muy parecidos en su tamaño y en su forma los dos palitos que están en cada número. ¿Por qué? Porque agarraron una célula que no se iba a dividir, o sea, una célula que tenía 46 cromosomas con una cromátide, con un palito, que estaban simples. Agarraron, fueron a sacarle una foto. Bueno, en realidad la agarraron en el momento de la división porque la tuvieron que agarrar con el ADN muy concentrado, muy condensado para sacarle la foto. Pero esto que vemos acá es más bien la unión de los cromosomas en pares, independientemente de cuántas patas tienen en el momento, porque eso no es lo que interesa al cariotipo.
Lo que interesa al cariotipo es mostrar que nuestras células, salvo las gametas, porque las gametas van a la fecundación, el resto de nuestras células son diploides. Que sean diploides quiere decir que tienen dos variantes para cada gen, para cada característica. ¿Por qué? Porque venimos de dos progenitores. Entonces, no sé, uno de mis progenitores me aportó información para tener el pelo rojo y el otro para tener el pelo castaño. ¿Sí? O los dos me aportaron para pelo morocho. No importa para qué color aporta, sino que importa que los dos aportan una opción para el color de pelo. Entonces, supongamos que el número 1 es el par de cromosomas que dice, bueno, el cromosoma del padre que aportó un color y el cromosoma de la madre que aportó otro color. No importa qué color aportó cada uno y si es el mismo o no, pero importa que los dos tienen las mismas características, color de pelo y de ojos, ponele. Y el número 2 tiene altura y tamaño de la nariz, y así. Cada cromosoma tiene varios genes. Y se los va a agrupar teniendo en cuenta que son homólogos, ¿sí? Que sean homólogos los cromosomas quiere decir esto, que tienen las mismas características, por más que haya diferentes variantes de esas características. Nuestras gametas, en cambio, van a ser haploides. Haploides significa que no, que tienen un juego para cada cromosoma, ¿sí? No existe eso de tengo lo del padre y lo de la madre. Lo del padre y lo de la madre, a la hora de formar gametas, se van a ir cada uno a una gameta diferente, entonces voy a tener una sola opción. Por eso, nuestras células somáticas, las del cuerpo en general, tienen 46 cromosomas y se van a escribir como 2n igual 46. Es decir, tengo 46 cromosomas, pero se pueden agrupar de a 2. Nuestras gametas se van a escribir como n igual 23. Es decir, son haploides. Tengo solamente 23 cromosomas, que es la mitad de lo que tengo en el resto de mi cuerpo, y son n, no tienen un 2 adelante, por lo tanto esos cromosomas no se agrupan de ninguna manera, son todos distintos. Nosotros en nuestras células en general vamos a tener 46 cromosomas agrupados en pares, 22 pares numerados del 1 al 22 que dan información para cualquier cosa, ¿sí? Y el par número 23 va a dar información sobre el sexo. Si ese par es XX, va a ser una mujer. Si ese par es XY, va a ser un hombre. Ese par, el número 23, es el que determina la información. Fíjense que acá está todo enumerado y el último dice XY. Entonces, en este caso, estamos viendo el cariotipo de un hombre. En las gametas va a ser lo mismo, solo que va a haber una sola letra, ¿sí? En cada número va a haber un solo palo en lugar de dos, y en la parte de las letras va a haber o una X o una Y. Entonces, si la madre y el padre, los dos aportan una X, tienen una hija. Si la madre aporta una X, pero el padre aporta una Y, tienen un hijo. Ahora, ¿qué pasa con todos estos genes, no? ¿Para qué hablamos de todo esto? Para poder entender qué le va a pasar a nuestra información genética y cómo la vamos a usar. Entonces ahora vamos a hablar propiamente de la expresión de esta información genética, ¿sí? Nosotros tenemos un genoma, el genoma es la totalidad de... banquen que hay gente que quiere entrar, así que los voy a ir admitiendo. A ver si... Queda uno. Ahí está. Un segundo que les comento en qué estamos. Que se les conecte el audio nomás. Bueno, bien, les digo a los que se fueron uniendo y ahora cuando les conecte el audio de última repito. Hasta recién hablamos y describimos un poco el núcleo y lo que es el cariotipo. A partir de ahora estábamos empezando a hablar de lo que es el genoma y de cómo se va a expresar nuestra información genética en transcripción, traducción, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, algo no se entiende, voy rápido, lo que sea, pongan en el chat sus dudas y yo les voy contestando. Así que nada, eso. Bien, entonces, estábamos hablando del genoma y dijimos que era toda la información genética que hay adentro de una célula. ¿Sí? Nuestros 46 cromosomas, en este caso.
Y este genoma lo podemos ver en forma de genes. ¿Qué es un gen? Es un pedazo, un segmento de ADN que tiene información que sirve para algo. Es una unidad informativa, esa información va a ser codificada y se va a utilizar para alguna cosa, ya sea para crear ARN, para crear una proteína. En el ADN no es que tenemos gen, sino que entre genes va a haber lo que se llama regiones intergénicas, que son espacios de ADN que no tienen información que codifique para algo, que no tienen información útil para crear una cosa. Y además este gen va a tener regiones señalizadoras. ¿Por qué? Porque si yo digo que tenemos un montón de genes en el ADN y que en el medio tenemos regiones que no sirven para nada, digamos, que están ahí pero que no codifican nada. ¿Cómo sé yo cuándo empieza un gen y cuándo termina? Bueno, gracias a estas regiones señalizadoras, ¿sí? Los genes van a tener un promotor y un terminador, o una secuencia promotora, una secuencia terminadora, o como lo escuchen, pero si escuchan un promotor y un terminador, o similar, se está refiriendo a los extremos del gen. Encuentro el promotor, sé que a partir de acá tengo que arrancar a copiar. Encuentro el terminador, sé que hasta acá llegué. ¿Sí? Estaba repasando biología. Estos genes se van a expresar en lo que se llama la expresión genética. La expresión genética es el desciframiento, es la decodificación de la información que está en el ADN. ¿Sí? Esto que decía yo antes, si está en eucromatina, lo leo, lo puedo copiar, lo puedo usar para algo, ahí voy a estar hablando de expresión genética. La heterocromatina, en cambio, no, porque no puedo acceder. Si no puedo acceder, no puedo leer. Y un libro que nadie lee no se usa para aprender, pues porque si no lo leo no aprendo nada del libro. Una cosa así sería. El dogma central de la biología, sí, que apareció en 1958, eso no es lo más relevante, pero este dogma va a decir que la expresión genética se va a dar en dos etapas, la de transcripción y traducción. En la transcripción se va a utilizar el ADN, se va a leer y los genes que estén en ese ADN se van a transcribir, formando ARN. Si es ARN de otros tipos, ese ARN va a trabajar en lo que le toque trabajar. Pero si ese ARN es mensajero, va a haber una segunda etapa, ¿sí? En la que ese ARN mensajero va a ser traducido para crear una proteína, con ayuda de los otros ARNs que van a participar en el proceso para poder interpretar a ese ARN mensajero y traducirlo en una proteína. Según el dogma de la biología, este flujo de información es unidireccional. Voy de ADN a ARN y de ARN a la proteína. Después se descubrió que hay algunas excepciones, porque bueno, todo en la biología y en cualquier ciencia tiene esas excepciones, y es que algunos retrovirus pueden hacer transcripción inversa, o sea que al revés, ellos traen su ARN y a través de ese ARN logran copiar y crear ADN. Pero son excepciones, lo que en general pasa es esto, transcripción de ADN a ARN, traducción de ARN mensajero a proteína. Va a haber regiones reguladoras que no son codificantes, sino que son segmentos de ADN que lo que hacen es estar ahí para regular justamente la expresión genética, ¿sí? Actúan como activadores o represores, dependiendo, por ejemplo, después vamos a ver la regulación de la expresión genética de los procariontes y vamos a ver que tenemos una región del ADN que se llama operador y que si se le une a una proteína represora, de golpe anula la transcripción, ¿sí? Para eso sirven estas secuencias señalizadoras. También podría ser al revés, que ese gen nunca se exprese, salvo que venga alguien y se una a una parte del ADN y active esa transcripción. En general, esta clase de procesos tienen las dos contrapartidas. Creo cosas que sirven y puedo venir a anularlas, o creo cosas que no sirven hasta que alguien las activa. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de transcripción? A ver, por desgracia la imagen es negra con letras negras, no sé a quién se le ocurrió eso, pero me gustó porque estaba prolija. La transcripción, dijimos, es sintetizar ARN a partir del ADN. ¿De qué manera? Va a venir una ARN polimerasa, que es una enzima, que justamente se llama polimerasa, porque lo que hace es crear un polímero, que es el ARN en este caso, por eso es ARN polimerasa. Y el ASA en general nos da el indicio de que puede ser una enzima. Lo que va a hacer esta ARN polimerasa es, de las dos cadenas de ADN,
agarrar la que empieza con 3 y termina con 5. Eso en general te lo van a decir ellos. Vos vas a ver el ADN, por ejemplo, acá dibujaron arriba la que va de 5 a 3 y abajo la que va de 3 a 5. Capaz te lo podría hacer una imagen vertical esto, y entonces estaría la de la izquierda o la de la derecha. Pero bueno, en este caso, entonces, esta RNA polimerasa agarraría la cadena de abajo, que es la que... perdón, me está avisando que quedan 10 minutos, pero después creo que reconectamos por el mismo link. Maru, esto confírmamelo vos. Sí, cuando se termina se conectan por el mismo link, esperamos unos segundos, los unimos a todos juntos y seguimos. Perfecto. Entonces, decía, la RNA polimerasa va a agarrar a la de abajo, en este caso, que fíjense que a la izquierda tiene un 3 y a la derecha un 5. El palito se lee como prima, entonces va de 3' a 5'. La RNA polimerasa agarra esa cadena, la lee, y una vez que la lee, copia. Pero no copia textual lo que está leyendo. Es medio raro, pero lo que va a hacer es copiar lo contrario a lo que está leyendo. Va a crear una cadena que es complementaria, ¿sí? Porque va a poner, las letras se pueden agrupar de a dos, digamos, la A con la T o con la U, dependiendo de ADN o RN, y la C con la G. Entonces va a poner lo contrario a lo que está leyendo, y además va a ser antiparalela la cadena de ARN, porque se lee desde 3 hasta 5, pero el ARN se sintetiza de 5 hasta 3. Entonces, lo curioso, y ahora que lo vamos a ver bien, es que por más que la cadena molde es la que arranca con 3 y termina con 5, la cadena codificante, ¿sí? La que tiene la información, es la que va de 5 hasta 3. Porque la cadena que va de 5 hasta 3 y la que va de 3 hasta 5 son antiparalelas, van cada una para una orientación distinta, y tienen información complementaria, así es como se crea el ADN. Entonces, si yo agarro una cadena y hago una copia que tiene el complemento y que está al revés, voy a terminar con un resultado más parecido a la cadena de arriba que a la cadena de abajo. Por eso la de arriba, aunque ni la toqué, es codificante, y la de abajo, que va a ser mi molde, es no codificante. Tiene 3 etapas la transcripción. La primera de las etapas se llama iniciación. Es el momento en el que la ARN polimerasa reconoce al promotor, ¿sí? Dice, uy, ok, acá hay que arrancar a transcribir. La segunda etapa se llama elongación. En esa etapa la ARN polimerasa, haciendo todo el trabajo solita, va a avanzar haciendo varias cosas a la vez. Por un lado, va a romper los puentes de hidrógeno, ¿sí? Imagínense que en el medio de las... bien que están las dos cadenas y tienen como unas rayitas enfrentadas. Imagínense que esas rayitas enfrentadas están unidas por algo, que son puentes de hidrógeno, que son uniones bastante débiles. Entonces, la RN polimerasa va a avanzar cortando esas uniones para que pase lo que pasa en el medio, que es que se abre esa burbuja. Eso ocurre justamente porque la RN polimerasa separó las dos cadenas rompiendo los puentes de hidrógeno que unían las bases. Y a medida que va rompiendo esas cadenas, va avanzando. En ese avance va poniendo los elementos para crear la cadena de ARN. ¿Qué elementos va a poner? Va a colocar lo que se llaman ribonucleótidos. Ribo porque son de ARN. Nucleótidos trifosfatados. ¿Qué quiere decir? Que si yo, a ver si Zoom amablemente me dejara dibujar. Acá está. Yo tengo, imaginemos... ¿Se me deja? Ay, no te puedo creer que no puedo dibujar arriba de la foto. Bueno, Zoom no está a mi favor hoy, pero no voy a perder tiempo tratando de pelearme con Zoom, así que directamente les voy a decir cómo funciona. De última, si pueden, y estoy en chiquitito, me miran a mí en lugar del dibujo. Un nucleótido, en general, cuando lo ven dibujado, lo van a reconocer porque van a ver un pentágono. Yo acá hago un triángulo porque no tengo la capacidad con las manos de hacer un pentágono. Y ese pentágono, que se llama pentosa, ¿sí?, va a estar unido con un palito, un rectángulo y un círculo. El rectángulo es la base nitrogenada, esta timina, adenina, guanina, citosina. El círculo, que es lo que nos interesa ahora, es el grupo fosfato. Un ribonucleótido trifosfatado tiene 3 grupos fosfatos, es decir, 3 círculos uno al lado del otro. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos una imagen de una ARN, vamos a ver que toda la cadena de los nucleótidos tienen un solo círculo, o sea, un solo fosfato. Entonces, ¿dónde están los otros dos?
Y ahí está el asunto. Los otros dos van a funcionar como pegamento para unir un nucleótido con otro y formar la cadena, ¿sí? Cada unión entre nucleótidos se llama unión fosfodiéster y esta unión justamente está mediada, se llama fosfodiéster porque está mediada por los fosfatos. Yo pongo dos nucleótidos con 3 fosfatos cada uno, pero esos 2 fosfatos que sobran se van a desprender y se van a liberar. Resulta ser que entre los grupos fosfato, entre esos 3 círculos, hay mucha energía. Cuando yo libero los 2 que me sobran, toda la energía que se estaba usando para mantenerlos pegados al único círculo que se quedó, se va a usar para unir a ese nucleótido con el de al lado. Es como que yo diga que me sobran cosas, no sé, tengo unas fotos pegadas en la pared y no las necesito todas, pero quiero pegar nuevas. Entonces, saco las que tengo y uso la cinta que tienen atrás para pegar otra cosa en otro lado. Básicamente es eso. La energía que estaba usada para mantener juntos a los 3 círculos, ahora se va a usar para tener un solo círculo, los otros 2 se liberan y toda la energía que quedaba nos sirve para unir un nucleótido con otro. Si no se entiende muy bien, ahora cuando abramos el nuevo Zoom, alguien avise al chat y pongo la pantalla en blanco y lo dibujo. Bien, entonces va a ir agregando estos ribonucleótidos trifosfatados, se van a ir liberando los fosfatos y con la energía se van a ir uniendo con uniones fosfodiéster para formar nuestro ARN, ¿sí? Este espacio que se forma, esta burbuja blanca que vemos en el medio donde se separan las cadenas, se llama burbuja de transcripción. Básicamente es el espacio donde está ocurriendo la transcripción en este momento. Fíjense que a medida que ocurre la transcripción, la línea rosadita, que viene a ser el ARN que se formó, es como que se va saliendo para afuera, ¿sí? Se va desprendiendo para que las cadenas de ADN se vuelvan a juntar. A la derecha están juntas porque todavía no llegamos y a la izquierda se volvieron a juntar porque el ARN ya salió. Y fíjense que el ARN se está formando, por más que está leyendo a 3,5, se forma de 5 a 3, en sentido contrario. La ARN polimerasa no puede leer en otro sentido que no sea 3,5. Y no puede al mismo tiempo escribir en otro sentido que no sea 5,3. Aunque me apareció un aviso que no estaría sabiendo cómo sacar, pero no importa. Yo les hablo y ustedes creo que no lo ven el aviso. Si ven el aviso que les molesta en el medio de la pantalla, avísenme. Una vez que esta ARN polimerasa terminó de copiar todo lo que tenía que copiar, o sea, encontró un terminador y dijo, listo, hasta acá terminó mi trabajo. Chau, ese ARN mensajero, así como había salido la primera parte colorada, sale completo. Se va, se libera y dependiendo del ARN que sea, va a cumplir con su trabajo o si es ARN mensajero lo vamos a necesitar para que sea traducido y crear proteínas. Ahora vamos a ver ese trabajo. Entonces, tenemos la iniciación, reconozco el promotor, la elongación, voy armando el ARN mensajero, la terminación, tercer paso, reconozco un terminador y termino de trabajar. Fíjense ahora, antes de cortar con esto, así justo llegamos a hablar de transcripción antes de que se corte este Zoom y armemos el otro. Para los que acaban de llegar hay que entrar con el mismo link. Fíjense abajo que dice, cadena codificante y te pone la que está de 5 hasta 3. Abajo de todo dice cadena molde, que es la que va de 3 hasta 5, es el molde porque es el que vamos a leer. Y en el medio está el ARN, que va de 5 a 3, lo contrario a la de abajo, pero igual a la codificante. ¿Y qué pasa con las letras? Las letras son muy parecidas a las de arriba, pero contrarias a las de abajo. ¿Por qué? Porque en el ADN la T y la A van juntas, y la C y la G van juntas. Fíjense que la cadena codificante arranca con una A, y la molde, que es la contraria, arranca con una T. En el ARN va a ser parecido, pero en lugar de la T vamos a usar la U. Entonces, yo leo en la cadena molde una T, pongo una A. Al lado leo una A, no puedo poner una T, porque es ARN, entonces pongo una U. Al lado de una C pongo una G, y así sucesivamente. Fíjense que el ARN es prácticamente igual a la cadena que no toqué, que es la de arriba, que es la codificante, solo que en los lugares donde la cadena codificante tiene una T, el ARN tiene una U. Y como esto me dice que queda menos de un minuto, si les parece, interrumpo acá, así no queda en el medio de la oración, y volvemos a conectar por el mismo link para seguir hablando de esto.